sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz, esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente en un diálogo de niñas, niños y adolescentes delegados de grupos organizados de América Latina y el Caribe con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y haber comenzado este evento nada menos con una canción elegida por los propios niños y niñas, porque entendían que era la mejor forma de abrir un evento de estas características. Muchas gracias a ellos y ellas por darnos esta inspiración inicial, sensibilizarnos con esas palabras, y desde la oficina, desde Save the Children, la oficina regional para América Latina y el Caribe, estamos muy felices y honrados de poder dar inicio a esta nueva instancia, en la cual, para quienes venimos transitando juntos este proceso de no solo dar la palabra, sino garantizar una participación protagónica de las niñas y niños y adolescentes de América Latina y el Caribe, instancias como estas nos confirman que es posible y aprendemos mucho de lo que cada día nos enseña. Creo que es muy importante recordar que hace ya casi 2 años, gracias a iniciativa del magistrado Pérez Manrique, encontrándonos en aquella época en que se volaba en avión, nos encontramos entre espacios de espera en aviones y dentro del avión, y había que hacer algo significativo en torno a esto por los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es así que luego, con gran compromiso, el secretario de la Corte, Javier Mariscurrena, y Gilda Pacheco, que hoy no nos acompaña, pero que cumplió un rol estratégico en todo este proceso, se fue generando con las niñas y los niños esta posibilidad, que el año pasado tuvo su primer evento de diálogo amplio, por supuesto contando con el apoyo de la presidenta de la Corte Interamericana, de todos los magistrados y de los grupos organizados de niñas y niñas, donde sin duda se creó un hito para seguir construyendo juntos de ahí en más. Y es por eso que en primera instancia queremos agradecer y felicitar a la Corte por esta apertura, por esta sensibilidad en relación a la promoción de la participación de niñas y niños, y por haber podido aprender juntos de la riqueza que existe en la jurisprudencia que se ha venido llevando a cabo a lo largo de tantos años vinculados a temas de niñez y adolescencia, que ya los propios niños y niñas nos van a estar compartiendo. También quiero dejar bien claro que estamos felices y que apoyamos y felicitamos, y nos da un gran gusto saber
que hay delegados de niñas y niños, de redes regionales, de grupos organizados de niños y niñas, de la red NIAS, que es una red por la defensa de los derechos de las niñas y niños, que son varias redes de los países, o de las redes de la plataforma NAPES, que es una plataforma que defiende los derechos de las niñas y niños con referentes adultos privados de libertad. Ellos son quienes son los protagonistas de este proceso y quienes nos van a ir enseñando y acompañando para que podamos entender mejor el paso a paso de lo que queremos llevar a cabo. Sin duda, no quiero dejar de comentar y agradecer a nuestras grandes y queridas compañeras de Pan y Amor, con quienes venimos en la lucha por los derechos de las niñas y los niños hace muchos años y con quienes hemos podido ir generando sus espacios de encuentro y asegurar que los derechos no son papeles ni son instancias reservadas, sino que son garantías amplias para todas y todos. Evidentemente, para Save the Children, así como para todas y todos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente, tanto la Comisión, pero especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una herramienta fundamental para el pleno ejercicio de los derechos de las niñas y los niños y dar la posibilidad que la justicia sea más cercana, accesible y en diálogo con las niñas y los niños es la mejor herramienta para ir generando una generación que no solo conoce sus derechos, sino que a partir de instancias del sistema interamericano puede ir generando y llevando a cabo acciones como defensores de derechos, como agentes de cambio, en donde nos interpelarán al mundo adulto para ir cambiando nuestras prácticas y aprendiendo de cómo tenemos que actuar para garantizar el pleno ejercicio de todas las niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe. Desde ya, muchas gracias por darnos esta posibilidad de juntos y quiero dar nada menos que la palabra a la querida compañera directora de Pan y Amor, Milena Grillo. Bueno, muchas gracias, Jorge, por sus palabras. Realmente para mí es de especial sentido el dar esta mañana en nombre de la Fundación Pan y Amor una bienvenida a todas las personas que nos escuchan en esta actividad tan significativa que se da en el marco del Día de los Derechos Humanos, precisamente, con la niñez y la adolescencia de América Latina y el Caribe y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la voz y la escucha de lo que preocupa en términos del cumplimiento efectivo de derechos y su buena protección. Yo quisiera saludar de primero a nuestros panelistas más jóvenes, Rebeca Arévalo del Salvador, Mónica Duarte del Salvador, Gilmar Delgado de Ecuador, Manuel Freitas del Uruguay y Héctor Villalta de Nicaragua, que están aquí en representación de sus redes. Quiero saludar a las coordinadoras de estas redes que nos acompañan, Georgina Villalta por Red NIAS y Lía Fernández por Plataforma NAPES. Quiero también extenderles un abrazo caluroso a nuestros colegas de Save the Children Latinoamérica y el Caribe, a Anne que está acá, a Jorge, ¿verdad? Anne Linnerson, Jorge Freire, que siempre estamos intrigando juntos las dos organizaciones, ¿verdad? Viendo en qué complicidades podemos meter actores tan maravillosos como la Corte en este caso, para poder tejer juntos mejores condiciones de cumplimiento y protección a los derechos. Quiero saludar a las autoridades nacionales de mi país en la figura de doña Gladys Jiménez Arias, la señora ministra de Niñez y Adolescencia, a quien la acompañan también tres adolescentes como observadores especiales invitados que en este momento forman parte del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia de Costa Rica. Ellos, tengo sus nombres acá: Ashley Bermúdez, Brian Quesada y Esmeralda Porras. Les damos el más cordial saludo. Realmente para nosotros es muy importante, señora ministra, tener a la autoridad del sector niñez y adolescencia del país en el que la Corte tiene su sede, ¿verdad?, acompañándonos en este encuentro. Finalmente, ¿verdad?, nos honra externar un especial saludo de aprecio y reconocimiento desde Pan y Amor a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su delegación oficial para este diálogo en la figura del señor juez Ricardo Pérez Manrique,
doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de Uruguay, quien ha ejercido altos cargos públicos en su país, entre estos como presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Actualmente, el señor juez preside la Asociación Mercosur de Jueces de Infancia y Juventud y la Asociación Uruguaya de Magistrados Operadores Judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia. Así es que mejor interlocutor no podemos tener. El juez Pérez Manrique recibió en el año 2019 el premio Morosoli de Plata por su compromiso con los derechos humanos, que celebramos en este día en particular. Pues Pérez Manrique, nos honra tenerle de interlocutor con las adolescencias aquí representadas esta mañana. No puedo cerrar mi bienvenida sin decir que esta ruta de acercamiento de las adolescencias de la región con la Corte la iniciamos el año pasado de la mano y con el liderazgo de quien era nuestra directora ejecutiva en ese momento, Hilda Pacheco, que nos acompaña hoy desde un lugar diferente y que estamos seguros que está celebrando realmente el que avancemos, demos un paso más en una de lo que eran sus sueños más significativos. Quiero agradecer a todos los que han hecho posibles esta mañana y darle paso a nuestro colega joven, Keylor Aguilar, a quien tenemos de moderador general de esta actividad para que se presente y nos conduzcas, Keylor, por el resto de esta mañana tan especial. Muchas gracias a todos por su escucha y un gran abrazo. Muchas gracias, doña Milena. Muy buenos días, tengan todas y todas. Para mí es un honor compartir este grandioso panel. De igual manera, no puedo iniciar, tanto como lo hizo don Jorge y doña Milena, sin antes un reconocimiento y un recordatorio a doña Hilda Pacheco, quien fue la principal impulsora del encuentro y el diálogo que se tuvo el año anterior con los jueces y la jueza de la Corte. Me parece importante que lo recordemos y lo rescatemos como una persona que trabajó, luchó y más que nadie por el tema de niñez y adolescencia. Sin dar mucho hincapié, les comento que esta actividad da seguimiento al encuentro que se realizó entre las redes de niños, niñas y adolescentes de la región, los señores jueces y la señora jueza, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizado el 20 de noviembre del año anterior en el marco del 30 aniversario de la Convención sobre Derechos del Niño. En esta ocasión, los representantes adolescentes de 3 redes de la región de América Latina compartieron sus inquietudes sobre la situación de sus derechos desde sus perspectivas y vivencias. Este fue un espacio inédito en los anales de la Corte, en donde las adolescencias ejercieron su voz y la Corte ejerció su escucha para entrar en materia. En esta ocasión se quiere dar un paso adelante, de un encuentro donde se intercambiaron los conocimientos y saberes entre las partes, sobre la base de un análisis de la jurisprudencia ha cosechado la Corte a la fecha, en el ámbito de los derechos humanos de todas las personas menores de edad. Para iniciar este diálogo, invito a los representantes de las organizaciones de Red NIAS y Plataforma NAPES a hacer entrega al señor juez Ricardo Pérez Manrique del documento que le sirve de base. Vamos a conocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que se ha dicho sobre nuestros derechos priorizados en la clave 5+1. Agradezco a la compañera Rebeca Arévalo, en representación de la Red NIAS y El Salvador, que va a presentar el por qué se priorizaron estos 6 derechos por exponer y no otros para realizar la entrega del documento. Adelante.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rebeca Arévalo, tengo 17 años y pertenezco a la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de El Salvador, RENAES, y soy miembro de la Secretaría de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, REDNIAS. En nombre de REDNIAS y de la Red NAPES, agradecemos este espacio para presentar el documento titulado Vamos a conocer a la Corte y lo que ha dicho sobre nuestros derechos priorizados en clave 5+1, que ha elaborado una versión amigable con la consulta y validación de todos y todas las niñas, niños y adolescentes que pertenecemos a esta red. Se estarán preguntando, ¿por qué priorizamos estos derechos y no otros? La respuesta la sintetizamos en 3 razones. 1, son universales. 2, son complementarios y se relacionan con otros derechos. 3, porque aún hay desafíos urgentes a seguir trabajando cada uno de ellos. Por lo tanto, esperamos como niños, niñas y adolescentes y las personas adultas que nos apoyan, que esta socialización sea tomada en cuenta por la Corte Interamericana de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En la red hago entrega de manera virtual este documento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca, por la explicación del documento y la importancia de estos derechos. Procedemos al recibimiento del documento por parte del juez Ricardo Pérez Manrique y posteriormente damos inicio a la representación del diálogo con el mismo. Bien, buenos días a todos y a todas. Realmente es una gran satisfacción y un honor representar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este evento, en el cual los niños, niñas y adolescentes nos hacen llegar este documento, que es la visión que tienen niños, niñas y adolescentes de toda América respecto de la jurisprudencia de la Corte y de estos 5 derechos más unos que entienden que son los prioritarios en este momento de tiempo y espacio en la región. Les quiero decir que la Corte valora enormemente este aporte que se ha realizado, que además lo incorporaremos a nuestra página web y a nuestro material de difusión, junto con 2 materiales muy importantes sobre infancia, que es el cuadernillo de jurisprudencia actualizada este año número 5 sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, y el documento realizado entre la Corte y UNICEF respecto de violencias contra niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, felicitarlos y felicitarlas por el trabajo realizado, decirles que es correspondientemente valorado de parte de nosotros como representantes del mundo adulto y que redoblamos y manifestamos en este Día Internacional de los Derechos Humanos nuestro especial compromiso con los derechos humanos en general y especialmente con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias en nombre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, don Ricardo Pérez Manrique, por el recibimiento de este documento y la apertura al diálogo en representación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También me permito presentar a doña Romina Sineski, que es la secretaria adjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Patricia Tarry, que es abogada de la Corte, y a Ariana Macaya, abogada de la Corte, que estarán acompañando con don Ricardo Pérez Manrique en este importante espacio, en la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos Universales. De esta manera, me permito también introducir a las personas moderadoras de los diferentes diálogos y que presenten a las organizaciones que representarán a los adolescentes en cada uno de estos espacios a lo largo y ancho del territorio de América Latina. Para este espacio, le doy la moderación a cargo a doña Georgina Villalta, de representante de la Red NIAS, y a Lía Fernández, de la plataforma NAP. Ellas presentan a sus organizaciones y hablarán con los adolescentes sobre la dinámica y lo que implica ser un adolescente, lo que implica estar en espacios de niñez y adolescencia y lo que implica hablar de temas más importantes, como son los derechos humanos y la clave
del 5+1. Adelante, doña Georgina y Lía. Muy buenos días, gracias Keylor. Agradecer de nuevo a la Corte por este espacio, a las organizaciones que han venido apoyando la organización, en la coordinación también con los niños y las niñas, y agradecer especialmente a las niñas y los niños porque es una época que están bastante saturados y han estado dispuestos a todo el proceso de revisión, validación y sobre todo a hacer esa coordinación que no ha sido fácil, ¿verdad? Así es que doblemente reiteramos el agradecimiento. En este bloque que se ha denominado nuestros derechos priorizados en clave 5+1, vamos a tener 6 intervenciones breves de los niños y las niñas. En primer lugar, va a intervenir Gilmar Delgado de RENIAS del Ecuador y va a hablar sobre el derecho a la no discriminación, a la vida e integridad. Mónica Duarte de El Salvador, también miembro de RENIAS, sobre la libertad personal, acceso a información y participación. Rebeca Arévalo, de El Salvador, de RENIAS, sobre educación y salud. Seguidamente va a hablar Manuel Fleitas, de Uruguay, de Plataforma NAPE, sobre no discriminación, vida e integridad personal. Héctor Villalta, de Nicaragua, de Plataforma NAPES, sobre participación, acceso a información, educación y salud. Bueno, dejamos este bloque. Ellos se han organizado de una manera de poder conversar sobre los diferentes derechos que priorizaron. Así es que esperamos que sea un diálogo rico, ¿verdad? En el marco de la apertura y de audiencia que tienen para conversar con los jueces y las personas adultas que nos acompañan. Adelante, Gilmar. Hola, muchas gracias, estimada Georgina, por la presentación. Muy buenos días con todos y todas. Mi nombre, como ya muy bien lo mencionó Georgina, pues es Gilmar Delgado. Tengo 18 años, soy del movimiento de niñas, niños y adolescentes del Ecuador. Somos miembros de RENIAS. Pues a continuación comentaré 2 de los derechos priorizados desde nuestra mirada, de los cuales, como ya lo mencionó anteriormente Georgina, lo estuvimos trabajando, y estos son pues el derecho a la no discriminación y el derecho a la vida y a la intimidad. ¿Cuál derecho priorizamos en el tema de la no discriminación? Pues sobre la no discriminación, y adolescentes no pueden ser discriminados por sus propias condiciones, ya sea de raza, de idioma, de edad, de situación económica, entre otras condiciones. Asimismo, pues se plantea que en este derecho los estados incumplen este derecho cuando se hace diferencia entre personas y otras sin causa justa y razonable. Ahora bien, el hacer relación de este derecho con nuestra vida cotidiana, hoy vemos los niños, niñas y adolescentes y sus familias en condición de migración están viviendo una discriminación bastante grave y siendo víctimas de actitudes xenofóbicas. Esto se agudizó aún más en el marco de la pandemia, ya que países de tránsito y países receptores se caracterizan por no brindar atención oportuna en salud, y los niños, niñas y adolescentes como tal fueron encerrados en centros de confinamiento por personas adultas. Muchas personas con COVID son vistos como nexos de contagios, ausencia de protocolos de atención, y son separados de sus familias en los centros fronterizos. Por otra parte, al referirnos al derecho relacionado a la vida, integridad personal y intimidad, lo priorizamos porque nos preocupa el contexto de que muchas niñas y niños se están desarrollando. Este derecho nos dice que se llama violación al derecho a la integridad de los niños y niñas, cuando se les hace vivir situaciones violentas, humillantes, abusivas, corruptas o inhumanas. También cuando se les lleva a vivir angustias y sufrimientos debido a que no se identifican a los responsables de violaciones a sus derechos humanos. Asimismo, cuando no se realizan los respectivos procesos de justicia, y si se realizan, son muy tardíos.
Nuestra región se caracteriza porque muchos niños y niños son víctimas de homicidios por las condiciones de violencia. Pongo ejemplo a El Salvador, Honduras y Guatemala, que están en la primera línea de los países más violentos y por conflictos armados como Colombia, o víctimas del gatillo fácil, que esto ocurre en Argentina. Podemos seguir citando muchas más expresiones de violencia donde se vulnera la integridad personal e íntima. Pues como vemos, aún hay retos en hacer valer estos derechos y estas situaciones. Lo que nos llama a hacer una denuncia, a investigar y seguir colocando tales violaciones para que la convención los cumpla, ¿no? Dejo a ustedes con mi compañera Mónica, que les comentará sobre los otros dos derechos priorizados. Adelante, Mónica. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Duarte, tengo 17 años, soy parte de la Red Nacional de la Niñez y Adolescencia de El Salvador, RENAE, y de la Red Latinoamericana y Caribeña, RENIE. Bueno, el derecho a la libertad personal. Una idea fuerza de este derecho que nos llamó mucho la atención es que las niñas y los niños y adolescentes ejercemos este derecho de manera progresiva, ya que cuando somos muy pequeños dependemos del cuidado de nuestros padres y madres. Es por eso que la Corte considera que el ser separados de nuestra familia puede afectar nuestro derecho a la libertad y seguridad. Quiero compartir cómo este derecho no se cumple como una vivencia personal. En donde yo vivo es una comunidad muy pobre, es un área rural y con la presencia de pandillas. No tenemos la libertad de ir a tal colonia porque pues nos puede pasar algo. Son como fronteras invisibles, le podríamos decir, porque esos grupos de pandillas han decretado solo porque sí. ¿Y qué pasa si las traspasamos? Se preguntarán. Nos pueden matar, aunque suene muy cruel, pero es real. Las niñas también somos víctimas de violencia o acoso, también secuestro. Y luego muchos de niñas, niños y adolescentes también han sido encontrados en cementerios clandestinos. No podemos ni siquiera ir a ver a nuestros familiares. Todavía la misma policía a veces es injusta. Yo he visto cómo revisan a muchachos que no tienen nada que ver con la pandilla y que a los que sí tienen que ver los dejan irse así y no los revisan. Entonces es bien injusto porque los revisan, les quitan los teléfonos, hasta les roban dinero. Yo conozco muchas niñas y niños que se quedaron sin sus padres, se quedaron solos o tal vez con algún otro familiar que no lo cuida bien o que tal vez sí, pero no como un padre o una madre. La verdad es muy triste ver cuántas niñas y niños desamparados porque sus padres cometieron un delito y pues ellos son los que sufren las consecuencias en realidad. Pues dejan de estudiar o no tienen una familia estable, cargan con responsabilidades que no les corresponden, no tienen las mismas oportunidades que hubieran tenido si estuvieran en una familia y si sus derechos se hicieran valer. ¿Acaso esta situación es un claro ejemplo de cómo este derecho y que atrae como consecuencia la violación de otros derechos más? También un cuarto derecho que nos gusta mucho y siempre lo priorizamos por nuestra condición de niñas, niños y adolescentes es el derecho al acceso a la información y a la participación. Y lo que dice este derecho es muy motivador, ya que se refiere a las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la participación, a expresar libremente su opinión acerca de todos los asuntos y a ser escuchados y escuchadas tanto en juicios como en otros procesos donde se vaya a decidir temas que nos afecten en nuestra vida. Ahora bien, la letra difiere con la práctica, ya que si bien es cierto, hemos tenido a veces el tema logrado y avances, y espacios como este en donde estamos expresando nuestra opinión. Sin embargo, encontramos como se reflejan muchos desafíos y se refleja, por ejemplo, en un ejemplo muy claro, cuando en muchos países se realizan diferentes proyectos, pero pues casi nunca se toma como la participación
judicial, esto no hace escuchar a la niñez. A veces se hace de manera normal, pero al tomar decisiones la opinión de las niñas, niños y adolescentes no es tomada en cuenta. Ya hay práctica común y formal, pero al tomar decisiones en realidad no se está tomando en cuenta la opinión de nosotros mismos, ya sea que tal vez solo escuchan y solo dicen si tienes razón o sí está bien. Entonces la participación es más de ser escuchado. Es como que nos permitan tomar la decisión en temas que nos involucran de acuerdo con nuestra edad y maduración. A veces las decisiones de las personas adultas no se basan en el interés superior de las niñas y adolescentes. Y esto eso se reflejó hoy mucho en la pandemia, en el tema de la migración, que señaló mi compañero, que han sido separados de su familia. Agradecemos este espacio para la participación a la Corte por haberse pronunciado sobre este derecho y que sigan haciendo hasta hacer realidad la verdadera participación. A continuación les dejo a mi compañera Rebeca, que les expondrá los siguientes derechos. Adelante, Rebeca. Adelante. Hola, buenos días. Nuevamente soy Rebeca Arévalo, tengo 17 años, soy parte de la Red del Salvador y de Ramías. Bueno, a mí en lo personal me encantó leer que para que estos derechos se garanticen, se debe cumplir 4 condiciones en todos los niveles de educación: servicios educativos disponibles y equipos, instituciones y programas para todos y todas sin discriminación. La forma de los métodos que se usen deben ser aceptables y adecuados, según las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Pero la realidad es que aún hay grandes desafíos en la educación. Y es urgente que se siga colocando este tema en la agenda de muchos países, ya que aún no se supera el tema de la calidad y acceso a la inversión de este derecho. Aún hay planes sin reformas y actualizados, metodologías verticales, docentes que no se preparan, condiciones físicas en abandono, así como la carencia de materiales y de enseñanza accesible para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Recientemente tormentas se inundaron y aún no son reparadas estas escuelas. Bueno, en la pandemia, este derecho resulta ser el más afectado para muchos niños, niñas y adolescentes, porque la virtualidad vino a colocar una brecha digital y muchos niños, niñas y adolescentes no están aprendiendo de la mejor manera. A esto se suma la deserción escolar por muchos factores, como el embarazo en las niñas a temprana edad, violencia, entre otras causas. Gracias a la Corte por colocar este derecho y solo pedimos que se siga haciendo énfasis que es muy importante invertir en educación como un pilar fuerte para nuestro desarrollo integral. Ahora, en el derecho 6, referido a la salud, nos interesó colocar porque de igual manera no se ha invertido en este derecho y de hecho la salud de la mayoría de los niños, niñas y adolescentes está afectada y la pandemia del COVID-19 la agudizó porque los niños, niñas y adolescentes sí están siendo afectados directamente. No es como se cree que los niños, niñas y adolescentes no somos afectados. La salud tiene relación con mi salud mental y hoy en día hay muchos suicidios de niños, niñas y adolescentes a consecuencia del encierro por el COVID-19. La salud tiene que ver con mi alimentación y esta se vio afectada cuando ya no fuimos a la escuela y no recibimos el refrigerio y lo que se avecina en un gran problema de seguridad alimentaria. Agradecemos el espacio y colocamos estos 5 derechos más en el de salud y en conjunto sigamos luchando por hacerlos realidad y que estos ejemplos de situación no sigan afectando el desarrollo integral de muchos niños y niñas. Recuerden, nada de nosotros sin nosotros. Muchas gracias, Rebeca. Seguidamente escucharemos a Manuel Fleitas del Uruguay, de plataforma NAPES. Adelante, Manuel. Buenas, mi nombre es Manuel, soy de Uruguay,
y mi compañero es Héctor Villalta, de Nicaragua. Representamos la plataforma NAPES de la red americana de América Latina y el Caribe. Hoy venimos a hablar en representación de más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que tienen un familiar privado de libertad. Quiero agradecer a los jueces por darnos esta posibilidad de escuchar y tomar en cuenta nuestra opinión. Queremos compartir algunos ideales sobre estos 6 derechos que priorizamos. Derecho 1, a no ser discriminados. Nosotros elegimos este derecho porque muchas veces por tener un familiar preso nos sentimos discriminados en el liceo, en la escuela y en el barrio te pueden decir, ahí va el hermano del chorro. Incluso los policías también te discriminan. Por ejemplo, cuando creen que vos también vas a ser delincuente. Eso le pasó a varios compañeros cuando los paran policías en la calle. Derecho a la vida, integridad personal y intimidad. Sin este derecho, todos los demás no existirían. Por eso nos parece importante que aparezca nosotros por tener un familiar privado, Nosotros por tener un familiar privado de libertad, cuando vamos a las visitas, el trato es humillante, violento, nos cuesta mucho ir ahí. Tenemos que llevarles comidas y los artículos de higiene y muchas veces nos los rompen o los tiran. Eso nos genera mucha bronca. También las requisas son violentas, te revisan, te ponen perros para que te huelan por si llevas drogas y eso no nos gusta. Nos gustaría que las visitas sean en un lugar limpio, donde podamos estar con nuestros familiares a solas y no con todos los presos. A veces se pelean porque a veces ellos se pelean en las visitas. Lo otro que nos gusta es que en algunos países las visitas conyugales son a la vez que las visitas familiares, y eso no está bueno. Tienen que ser separadas, una para la pareja y otra visita que sea para la familia. Derecho a la libertad. Nosotros no estamos presos, por lo tanto nuestros derechos tienen que ser respetados. Acá también quiero decir que los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho a decidir libremente si queremos ir a visitar a nuestro familiar a la cárcel o no. Algunos chicos prefieren no ir porque no les gusta el lugar o porque los pone muy tristes ver a su familiar ahí y prefieren no ir. A veces los adultos los obligan y eso no es justo. Tendrían que respetar nuestra decisión. Seguiría Héctor. Adelante, Bueno, Héctor. mi nombre es Héctor Villalta, tengo la edad de 20 años y soy miembro de la plataforma NAPES. El derecho número 4, derecho a la participación e información. Este derecho es muy importante para nosotros los niños, niñas y adolescentes porque tenemos derecho a opinar sobre cosas de nuestra vida, porque nos afectan. Por lo tanto, tenemos que saber esas cosas. Por ejemplo, cuando nuestros papás son apresados, tenemos el derecho de elegir con quién vamos a quedarnos, si con nuestra abuela, si con nuestra mamá, con quien nos sintamos a gusto. También es necesario que nos informen sobre esta situación, ya que muchas veces nos dicen, tu papá está trabajando en otro país para mandarnos dinero, pero no, nuestros familiares están presos. ¿Por qué? Porque en la calle nos dicen, ahí va el hijo del asesino, ahí va el hijo del violador. Entonces es necesario de que nos cuenten la verdad. A veces dicen es porque es muy doloroso, pero es la realidad. Y si ellos no nos ayudan a manejar esto, entonces, ¿cómo vamos a poder desarrollarnos? No nos toman en cuenta en el caso de la información, como decía nuestro compañero, no nos preguntan, mira, ¿quieres ir a la visita? No, nos obligan. Entonces, los adultos tienen que respetar eso. Derecho a la educación. Este derecho nos parece muy importante porque muchos de nosotros, los niños, niñas y adolescentes, tenemos que cumplir un rol que no nos toca en esta vida y en este momento, porque los niños están para desarrollarse
lúdicamente a través de los juegos y esas cosas, y sin embargo tienen que trabajar en los semáforos, tienen que trabajar en los mercados para poder llevar el sustento a sus casas, porque no hay otra persona que cumple ese rol. Unos tienen que llevar a sus hermanitos a la escuela, tienen que ir a lavar, tienen que ir a planchar, vender caramelos. ¿Por qué? Porque no pueden tener para el cuaderno, no tienen para el uniforme, para un lápiz, un simple borrador. Entonces, tenemos que cumplir ese rol de limpiar la casa, de llevar a nuestros hermanitos. Entonces, cumplimos ese rol y no nos toca. También sufrimos discriminación en las escuelas por parte de los otros niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque los docentes no nos defienden de ellos, sino de que, están jugando. No, es que él le dijo esto y esto, pero no, él no tiene derecho por qué decirme hijo de violador. Él no tiene derecho por qué decirme hijo del asesino. Entonces los docentes tienen que apoyarnos y darnos nuestros lugares como niños y adolescentes que tenemos privados de libertad. Derecho a la salud. El derecho a la salud no físicamente, sino mentalmente, porque habemos niños, niñas y adolescentes que somos psicológicamente traumados porque algunos presenciamos el arresto domiciliar de nuestros referentes, cuando nos apuntan con las pistolas, cuando golpean a nuestras mamás, cuando nos golpean a nosotros. Y sin embargo, cuando nosotros tratamos de que no se lleven a nuestros familiares, entonces nos golpean, nos tiran. Entonces también necesitamos un psicólogo. Y esto sería todo por el momento. Gracias. Muchas gracias, Manuel, Héctor, Gilmar, Mónica y Rebeca, por sus aportes a los derechos y sobre todo el contraste que han hecho con la realidad y con sus vivencias y experiencias de vida. Así es que agradecemos el espacio, la atención de las personas adultas, la atención también de los miembros de la Corte y gracias por el espacio reiterativo, ¿verdad?, hacia ustedes, por el apoyo a este espacio. Así es que dejo con Keylor. Adelante, Keylor. Bien, Romina, ¿algún comentario? Patricia, Ariana, adelante. Bien, entonces bueno, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Romina, les agradecemos muchísimo por compartirnos desde su perspectiva cuáles son los derechos que ha desarrollado la Corte, que tienen un impacto sobre sus vidas, las vidas de sus amigos, de sus familias. Han sido muchos los temas que tocaron, y eso creo que demuestra también cómo han hecho todo un trabajo de aproximarse, de entender un poco qué es lo que la Corte hace y cómo, digamos, desarrolla todo el tema de los derechos para ayudar a la protección y a la garantía de estos derechos para las niñas, los niños y adolescentes. Quizás por el orden puedo empezar haciendo algunos comentarios sobre algunos temas que tocó Gilmar. Ahí está Gilmar de Ecuador, sí. Bien, entonces hablaba mucho sobre el tema de la migración, de la xenofobia, ¿no? O sea, cómo vemos estos comentarios que hacen las personas respecto a personas de otra nacionalidad que tuvieron que cruzar frontera, que venir a nuestros países, a otros países, buscando mejores oportunidades o escapando, digamos, de situaciones de violencia, como también nos contaban desde El Salvador.
que puede ser mucho la vivencia en los países del Triángulo Norte, y cómo es la acogida de esas personas cuando llegan a estos nuevos países buscando mejores oportunidades. Y vemos que tenemos los dos tipos de situaciones, o sea, tenemos comunidades que reciben con los brazos abiertos, que nos dan oportunidades, que nos acogen, que se hacen amigos, nos preguntan, se interesan por nuestras comidas, nuestras costumbres en nuestros países, pero también tenemos situaciones, como decían ustedes, donde las personas no son tan amigables y pueden justamente producir situaciones de discriminación, como ustedes decían, o de xenofobia, estos comentarios violentos o basados en prejuicios respecto a la nacionalidad de la persona que ha tenido que emigrar o que ha tenido que desplazarse. Respecto de eso, la Corte ha abordado este tema en la jurisprudencia y ha reconocido que para las personas migrantes, para las personas desplazadas, para las personas refugiadas, esto puede ser justamente un obstáculo para sus derechos, para poder ejercerlos, y lo que puede también favorecer situaciones de violencia. Entonces la Corte dice, esto no está permitido, y pone mucho el acento para que las autoridades también desarrollen algunas políticas, algunas medidas para contrarrestar la xenofobia. En el marco de la pandemia, cuando inició la pandemia, en el mes de abril de este año, la Corte sacó un documento, una declaración. En general eso no es lo que hace la Corte, pero dada la gravedad de la situación y también que era algo bastante nuevo, que no estábamos acostumbrados, sacó esta declaración donde uno de los puntos, digamos, que puso en esa declaración, donde llama a los países y dice, ojo, tengamos cuidado, está esta situación, esto puede provocar violaciones de derechos humanos, afrentas a los derechos humanos, y establece una serie de medidas o de temas que quiere poner el foco y decir, como una alerta, ¿no? Y decirles, miren, a todos los funcionarios del Estado tienen que tomar medidas para garantizar los derechos y que ciertas situaciones no ocurran. Y uno de esos es justamente el tema de la xenofobia. Por otro lado, también el tema del acceso a los derechos, el acceso a los derechos sociales, a la salud, a la educación, que ustedes también resaltaron bastante, y cómo no puede haber una discriminación en el acceso y en la garantía de esos derechos. Entonces estos son puntos que, como ustedes dijeron, digamos, en los casos que la Corte ha tenido, lo ha visto, pero que pueden agudizarse en esta situación de pandemia y surgir como unas nuevas situaciones que nos comentaban también, por ejemplo, el tema de las brechas en el acceso a la educación por la falta de los medios tecnológicos, ¿no? O sea, son situaciones que a raíz de este nuevo contexto, digamos, se agudizan. Por otro lado, quizás, y ya para pasarle la palabra a mis compañeras para hacer otros comentarios, quería hacer hincapié en el tema de las diferentes formas de violencia. Creo que cuando ustedes se centraron en los derechos y nos comentaban cómo esos estándares, cómo lo que desarrolla la Corte digamos, se traduce en diferentes situaciones concretas que ustedes nos ilustraron muy bien desde su perspectiva, desde sus propias vivencias también, y de las redes a las cuales pertenecen. Creo que quedó muy claro que los niños, niñas y adolescentes sufren diferentes tipos de violencia. Es decir, algunos hablaron de la violencia en el contexto de la migración, otros nos comentaron sobre la violencia en el ámbito educativo, otros nos comentaron sobre la violencia institucional, cuando vienen las autoridades a detener a algún familiar en la casa, o cuando estamos, por ejemplo, caminando por la calle y por una estigmatización se acercan, no sé, los policías y nos hablan de una forma que no debería, o no sé, nos pegan, nos quieren llevar detenidos, etcétera, cuando no corresponde, por asociación a otras personas, por prejuicios, por situaciones en concreto. Entonces creo que
me pareció, digamos, muy interesante ver cómo esos diferentes casos que la Corte ha visto y desarrollado estándares de protección del derecho a la vida, de la integridad, de la libertad, cómo ustedes lo vieron reflejado en cómo puede generar o exigirse del Estado, de las diferentes autoridades, ciertas formas de acción para proteger sus derechos en estos diferentes ámbitos donde se manifiesta la violencia, ¿no? Como decíamos, el ámbito educativo, el ámbito, como decía antes, violencia institucional por parte de la policía, por parte de otras autoridades, y bueno, también podría ser en el ámbito de la salud a veces. Así que creo que, bueno, ya en la medida que vamos desarrollando el diálogo podemos ir hablando un poco más de estas vivencias y cómo se traducen y la importancia que ustedes le dan a la jurisprudencia de la Corte y cómo esto se puede, como decíamos antes, traducir en una mejor protección de sus derechos. No sé, Patricia, si querés. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, felicitarlos por el trabajo que han hecho hasta ahora, ¿verdad? El documento que presentaron está lindísimo y por supuesto todas sus exposiciones. Y relacionado con eso, uno de los puntos que ustedes mencionaron fue justamente el derecho que los niños y niñas adolescentes tienen de participar, ¿no? Y sí, como ustedes ya saben, en la jurisprudencia de la Corte se ha rescatado y se ha resaltado también que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser partícipes de cualquier decisión en que ellos están involucrados. Creo que Héctor fue el que mencionó temas de decisiones de con quién se queda un niño, una niña, un adolescente cuando no está con los dos padres, sino que tiene que quedarse con uno de los padres o con un abuelo. Por supuesto que en esos momentos hay que escuchar la opinión de la persona que está más involucrada. No importa cuántos años tiene, hay que escucharla para saber qué es lo que quiere y tomarlo en cuenta. Antes, pues no se hacía eso, y ahora se está reconociendo de que todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de participar, por supuesto, porque es su vida. Es la vida de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no van a tener ese derecho a decir qué es lo que ellos quieren? Y por supuesto que tienen derecho también a decir, no, yo no quiero ir a ese centro de detención porque me va mal cuando voy allí, ¿verdad? Por supuesto que también tienen ese derecho. Y eso, digamos, esto específico que acabo de mencionar, no está en la jurisprudencia de la Corte, pero sí está la obligación general que existe de garantizar que los niños y niñas participen en las decisiones que les incumben. Entonces yo les quiero fomentar a que continúen participando como lo están haciendo hoy y que participen todas las veces que ustedes sienten que hay algo que ustedes quieren decir sobre lo que están hablando. Sigan participando porque es su derecho. Ariana. Gracias. Bueno, primero que nada me uno a las felicitaciones. Es realmente interesante y sobre todo es muy útil para nosotros dentro de la Corte oír sus voces y haciendo unión con lo que acaba de decir Patricia, justamente me parece muy interesante, bueno, todo lo que presentaron, pero particularmente Manuel y Héctor al final, sobre todas las situaciones que están viviendo los familiares de personas privadas de libertad, de los niños, niñas y adolescentes con relación a sus familiares que pueden estar privados de libertad. Si bien la Corte ya se ha pronunciado en forma general, primero sobre las condiciones que tiene que haber en caso de que haya una privación de libertad de un adolescente, y en forma general sobre el derecho de visitas, en particular todo lo que mencionó Héctor sobre las condiciones mismas de la visita, es algo realmente importante. Y justamente uniendo con este principio que debe ser rector en todo lo que tiene que ver con niñez y adolescente, que es el respeto a la opinión en todo proceso que los afecte, creo que es importante seguir con esta iniciativa y tal vez canalizarla con un mecanismo que tiene la Corte, que justamente la Corte no solo conoce casos contenciosos, es decir, un caso en donde tenemos unas presuntas víctimas que están reclamando una violación de sus derechos fundamentales por parte del Estado. La Corte también tiene una función consultiva, que es cuando los estados o la comisión le pueden solicitar a la Corte que le aclare
hasta dónde llegan ciertos derechos, cómo se deben aplicar ciertos derechos, o si las leyes internas de los estados son compatibles con las obligaciones internacionales con el respeto de los derechos humanos. Y justamente en estos días la Corte está conociendo una solicitud de opinión consultiva emanada de la Comisión sobre las personas privadas de libertad. Y uno de los elementos es justamente sobre los familiares, porque una persona privada de libertad, su pena afecta únicamente su libertad, no tiene que afectar otros derechos, y a veces eso se nos olvida, y sobre todo no debe afectar más allá de la libertad de esa persona sus relaciones familiares y sus relaciones con sus hermanos, con sus hijos o hijas, niños y adolescentes. Entonces, invitarlos que justamente expresen estas opiniones, estas problemáticas propias de sus vivencias a través de un mecanismo que tiene la Corte, que es, a los abogados nos encanta usar el latín para decir cosas, que se llama amicus curiae, pero que forma más sencilla es el amigo de la Corte, que son escritos que puede presentar cualquier persona, organización civil, grupos, y que yo creo que podría tener una importancia vital el escuchar la voz de ustedes, los representantes de la niñez y la adolescencia sobre estas problemáticas, y también escuchar las vivencias y que puedan entonces ser amigo de la Corte, servir para tener esta reflexión sobre este tema tan importante como lo es en no violar sus derechos a tener comunicación con sus familiares, y que las condiciones en que se den estas visitas, tal como lo decía Héctor, sea también respetuosa de los derechos humanos. Eso es lo que quería aportar con respecto a lo que dijeron, y le paso la palabra ahora para que haga las reflexiones generales al señor juez Pérez Manrique. Muchas gracias. Realmente, en primer lugar, un reconocimiento a los importantes actores, a los importantes aportes que nos han hecho los y las adolescentes que han planteado estos 6 derechos que han seleccionado como prioritarios. Agradecer también a Romina, a Patricia y a Ariana sobre su participación. Y decir que, en primer lugar, lamento que la forma como se organizan estos eventos hagan que los tiempos sean limitados en cuanto a la posibilidad de un intercambio fluido de ideas, de una ida y venida en cuanto al intercambio de ideas. Pero creo que aquí se han planteado una serie de cosas muy importantes, y básicamente en la perspectiva de un tribunal internacional de derechos humanos, un tribunal regional como es la Corte Interamericana, es fundamental oír a aquellas personas respecto de las cuales estamos impartiendo justicia a través de nuestras sentencias y de las opiniones consultivas. Y creo que lo primero que hay que resaltar es que los derechos humanos son en sí mismos indivisibles e interdependientes, en el sentido de que estos 6 derechos y el resto de derechos reconocidos en los distintos tratados internacionales, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Convención Americana y en todos los tratados del sistema interamericano, deben ser respetados y garantizados en su totalidad, y que no es admisible renunciar a un derecho para que otro derecho sea respetado. Por lo tanto, es tarea de los estados, en primer lugar, garantizar y respetar estos derechos, y es tarea de la Corte Interamericana como Tribunal Internacional hacer que estos derechos tengan vigencia una vez que, cuando el Estado no es capaz o no está en condiciones de hacer respetar esos derechos. Y quiero referirme, y con esto cerrar estas palabras, porque mi intención y la de la Corte es escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Decir que esta cuestión de la participación es esencial, esta participación en el diálogo, pero la participación en cuanto a incorporar al trabajo regular de la Corte la opinión de los niños y las niñas y los adolescentes. Es decir, acá Ariana mencionó una opinión consultiva que hoy está en trámite respecto de personas privadas de libertad, y vaya si
los niños, niñas y adolescentes, familiares de personas detenidas y encarceladas, también están de alguna forma privados de libertad a raíz de las circunstancias. No olvidar que los niños muy pequeños permanecen con sus madres intramuros, que viven dentro de los establecimientos carcelarios, y no olvidar todas las consecuencias que aquí se han marcado también respecto de los niños y niñas y adolescentes que permanecen en sus casas mientras sus referentes familiares adultos están privados de libertad. También que hay adolescentes privados de libertad a lo largo y a lo ancho de la región en condiciones muy duras. Es decir, la Corte tiene estudio en este momento un caso en el cual 5 adolescentes mueren a raíz de un incendio que se produce en un establecimiento de detención para adolescentes. Entonces, todos estos temas están permanentemente en consideración de la Corte. Y lo más importante es que ustedes tengan claro que más allá de este diálogo formal y con todas las limitaciones que pudimos organizar, y de ello estamos enorgullecidos y agradecemos profundamente a todos y todas quienes participan y quienes han posibilitado este diálogo, yo creo que el desafío que tenemos a partir de ahora es que ustedes se incorporen realmente a nuestro trabajo, sea en las opiniones consultivas o cuando se tratan casos vinculados con niños, niñas y adolescentes, que las organizaciones y las redes vinculadas con derechos de la infancia puedan hacer aporte como amigos del tribunal a través de escritos y de presentaciones que tendremos en cuenta en el momento de resolver. Y con esto cierro la presentación. Vuelvo a repetir, los y las felicito por el importante aporte que han realizado. Muchas gracias. Seguimos con el otro bloque, supongo. Muchas gracias a los niños, niñas y adolescentes que participaron y que nos comentaron sobre sus vivencias y perspectivas. A continuación le doy la palabra a doña Lía Fernández de la plataforma de la segundo bloque, perdón, que nos van también a exponer y expresar los niños y niñas sus vivencias, sus perspectivas y sus vivencias. Adelante, Lía. Hola, buenos días a todos y a todas. Una enorme alegría ver caras de adolescentes y jóvenes en este Zoom. Así que bueno, en primer lugar agradecer a los chicos y a las chicas que, como bien decía Georgina, están en épocas complicadas. Así que puedan tener esta oportunidad también es de mucha gratitud. Agradecer a la Corte fundamentalmente por tomarse este tiempo, por tener este diálogo que acaban de tener con los chicos y chicas tomando insumos de lo que ellos traen. Ahora Héctor les va a comentar, pero tenemos una buena noticia y es que los niños, niñas y adolescentes con familiares privados de libertad están elaborando un documento para presentar una amicus curiae a la opinión consultiva. En este momento, en el día de hoy, compañeras de Guatemala están en un centro penitenciario de mujeres privadas de libertad con sus hijos para también a través de herramientas lúdicas poder levantar insumos con respecto a la vivencia de los niños y niñas. Así que bueno, nos alegra muchísimo la apertura de la Corte y que estén promoviendo que las voces de los niños, niñas y adolescentes puedan manifestarse y ser un insumo más para la Corte. Pero para no robar tiempo y porque se nos corrieron un poco lo que teníamos pensado, la idea es que darnos este pequeño bloque para que los chicos y las chicas puedan reflexionar sobre algunos temas que no estuvieron incluidos en estos 6 derechos que intercambiaron al inicio. Va a ser más breve, pero bueno, ellos quedan como siempre con ganas de poder expresar otras preocupaciones que tienen con respecto a su vivencia. Así que bueno, mi idea es callarme y darle la palabra en primer lugar a Héctor y a Manuel luego, para después darle la palabra a los chicos y chicas de Red Mías. Héctor, adelante. Bueno, yo como NAPE he podido conocer historias de vida de otros niños, niñas y adolescentes que son muy tristes y muy dolorosas. He podido compartir con otros niños, niñas y adolescentes que están pasando por esta situación
y conocer estas historias también me ha ayudado a crecer como joven. Y entre estos otros temas también en relación que nos preocupan a nosotros los niños, niñas y adolescentes que tenemos familiares privados de libertad, queremos compartir otras cosas. Primera, que es importante para nosotros saber y tener información sobre las sentencias de nuestros familiares privados de libertad. ¿Cuánto tiempo estarán presos? También queremos decir que cuando se condenan por prisión domiciliar, es necesario que aseguren condiciones para que no recaigan en los niños, niñas y adolescentes roles que no debemos asumir. Si nuestro familiar no puede salir a trabajar o no puede salir de casa, somos nosotros los adolescentes que tenemos que hacernos cargo de esas cosas, y no es justo. Paso la palabra a Manuel. Muchas gracias. También queremos decir que nuestro derecho a las familias se ha afectado por la situación de la cárcel, ya que nos aleja de nuestro familiar y a veces la comunicación telefónica no es posible. En la pandemia, las visitas a los centros penitenciarios se prohibieron y nadie pensó en cómo eso afecta a muchos niños, niñas y adolescentes que no podían ir a ver a sus referentes con privación de libertad. También queremos que nos traten como lo que somos, niños, niñas y adolescentes con nuestros propios derechos, y no como si nosotros hubiésemos cometido un delito, porque nosotros no fuimos los que cometimos el delito, sino que fueron los adultos. Y muchas gracias por escucharnos hasta ahora. Gracias Manu y Héctor. Y ahora le doy la palabra a Rebeca, a Gilmar, también y a Mónica, para que puedan compartir aquellas cosas que le hayan quedado pendientes, ¿sí? No. Adelante. Bueno, pues en otros derechos puedo decir que los niños pueden asociarse y organizarse. Esto es importante para demandar sus derechos y promover a nivel comunitario que los comités locales de derechos protegen oportunamente cuando hay vulneración de derechos. Gracias, Rebeca. ¿Gilmar? Sí, por favor. Bien, bueno, estaba pensando y tal vez podríamos retomar o añadir el tema del derecho a la libertad de expresión y acceso a información. A veces no se garantiza como tal en su accionar dentro de los estados. También hago mucho énfasis al derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Son políticas públicas que aún nos siguen debiendo dentro de cada uno de los estados. Y también creo que el derecho a la participación se tiene que seguir fundamentando y fortaleciendo, justamente con lo que mencionaba antes mi compañera. Nuestra libre asociación es muy importante para poder concretar ideas, que estas ideas puedan ser llevadas a los tomadores de decisiones y que también puedan ser escuchadas nuestras voces. Eso. Bien, Gilmar, muchas gracias. Mónica, adelante. Hola, bueno, en un derecho que a mí me gustaría resaltar mucho es el derecho a ser protegido en las situaciones de emergencia. Les podría poner el caso de El Salvador. Nosotros ahí vimos cómo está la ausencia de los protocolos y las acciones previstas para prevenir estos desastres y atenderlos oportunamente. Nosotros vimos cómo estos desastres naturales le afectaron a muchas niñas, muchos niños y adolescentes porque el Estado no estaba prevenido, no tenía acciones concretas para que pues no les afectara de tal manera a la niñez y adolescencia. Entonces ese es un derecho que sí me gustaría resaltar este día. Así que muchos saludos. Muchas gracias, Mónica. Bien, no sé si hay algo más
que los chicos y las chicas quieran comentar, o quizás en una cuestión más distendida le podemos dar la palabra a Ricardo Pérez Manrique o a alguien más de la Corte que quiera también hacer un intercambio con respecto a estas reflexiones que hicieron los chicos y las chicas. Adelante, Ricardo. Adelante, Romina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estos comentarios también sobre algunas otras cuestiones que a ustedes les preocupa, que quieren que nosotros desde la Corte Interamericana tengamos en cuenta y que también a veces son derechos o cuestiones que se pueden desarrollar un poco más. Yo para esta intervención final quizás lo que quisiera es como resaltar algunas de las cuestiones que ustedes han mencionado, ¿no? Primero, el tema de que estamos hablando de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero a la vez vemos en sus comentarios, en sus demandas, cuando nos transmiten sus vivencias, que no es un grupo uniforme, o sea, no afectan las diferentes situaciones de forma igual a todas las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, Héctor y Manuel nos hablan de cuando son, en este caso, bueno, adolescentes con familiares privados de libertad, y cómo eso tiene un impacto específico sobre ellos. Gilmar en su momento nos habló sobre las personas migrantes, ¿no? O que se desplazan, y cómo esa situación tiene un impacto diferenciado. Por ejemplo, también antes Rebeca nos hablaba sobre las personas con discapacidad, o los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En otro momento también una de las compañeras de El Salvador nos dijo cómo la violencia, por ejemplo, de las pandillas, tiene un impacto diferente sobre las niñas y sobre las adolescentes, y cuáles son los riesgos que ellas tienen por ser niñas, por ser mujeres, menores de 18 años de edad. Entonces, creo que esto es como algo que tenemos que siempre tener en cuenta, que hay unos derechos que son transversales, que son para todas las niñas y los niños, pero que después también tenemos que atender esas manifestaciones particulares de los riesgos de violación de derechos y tener ese enfoque diferenciado que le llamamos, ¿no? O sea, tener en cuenta estas diferentes situaciones a la hora, digamos, en la Corte cuando resuelve los casos, que lo hace habitualmente, pero también cuando formulamos o indagamos sobre el contenido de los derechos. El segundo punto que quisiera resaltar y que veo también en común de estas últimas intervenciones es una situación común de cómo muchas veces se traslada a las niñas, niños y adolescentes situaciones de los adultos o de las personas a su cargo. Nuevamente Héctor y Manuel nos hablaban de cómo afecta tener padres o familiares privados de libertad, pero también nosotros en la Corte hemos visto casos donde, por ejemplo, las situaciones de las personas que no tienen nacionalidad, que son las personas apátridas, como eso a veces el Estado quiere utilizarlo para afectar a los niños que nacieron en el país y que tienen derecho a tener la nacionalidad del país donde nacieron. Y bueno, y también muchas otras situaciones donde justamente las autoridades, los estados tratan de trasladar esas situaciones los adultos a los niños y eso no corresponde. El último punto que quisiera resaltar y rescatar de lo que ustedes nos han compartido es la centralidad de que ustedes, niños, niños y adolescentes, son los titulares de los derechos, de que están en la Convención. Y muchas veces el mundo adulto se olvida de eso, o sea, justamente al trasladar o al pensar que todo depende del adulto a cargo. Y justamente allá hace, bueno, un par de décadas, pero lo que venimos impulsando, y creo que la importancia de este diálogo es de volver a reafirmar que ustedes, niñas, niños y adolescentes, son titulares de todos los derechos humanos y que pueden ejercerlos. Y en ese sentido, estos derechos son lo que nosotros, lo que ustedes, como niñas, niños y adolescentes, pueden reclamar del Estado, lo que ustedes pueden también decir, mire, esta es la barrera, este es el límite de lo que un policía, de lo que un funcionario no puede hacer, es decir, funcionan de las dos formas. Y para eso, el último punto, y ya con esto sí termino, es lo que nosotros llamamos como derechos que permiten ejercer estos otros derechos, ¿no? Cuando ustedes hablan del derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud. Y fueron muy claros, es decir, queremos que nos escuchen,
queremos expresar nuestras opiniones, que esas opiniones sean tenidas en cuenta en todas las situaciones que nos involucren, no solo en las que nosotros reclamamos por nuestros derechos, pero también en aquellas en que nuestros familiares están involucrados. Y eso, por ejemplo, la Corte lo ha visto mucho también en los casos de expulsiones de personas extranjeras a otros países, como en general no se tiene en cuenta la situación de los hijos, y la Corte ha dicho, tiene que escucharse a los hijos y tiene que tener en cuenta, y eso es como un punto fundamental. Y el tema de la asociación que nombraban ahora, o sea, que es la posibilidad de actuar en conjunto para reivindicar y reclamar todos estos derechos. Entonces, son puntos, aspectos muy importantes de sus reflexiones que nosotros nos llevamos y que también desde la Corte vamos a seguir impulsando y desde nuestro trabajo haciendo todo lo posible para que eso siga siendo garantizado por todos y cada uno de los países de nuestra América. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, como dije en una anterior intervención, y sin lugar a dudas, todo este enlistamiento de derechos que ustedes han realizado constituyen parte del compromiso por la vigencia de los derechos humanos en el mundo y en la región. Sin lugar a dudas, son todos derechos muy importantes, también los que por razones de tiempo no han podido ser mencionados, pero yo quiero rescatar dos aspectos. Primero y fundamental, que desde la Convención de los Derechos del Niño en adelante, como mojón histórico en 1989, los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derecho, en función de eso tienen derecho a ser escuchados en todos aquellos eventos en los cuales se resuelvan cuestiones que hacen a su situación, tanto en el plano de la familia, en el plano de la sociedad, en el plano público, etc. Y que la importancia que tiene el derecho del acceso a la justicia, artículos 8 y 25 de la Convención de los Derechos del Niño, para que los derechos en general sean respetados. Y los niños, niñas y adolescentes tienen que convertirse en efectores, en actores propios en el patrocinio de sus derechos. Por eso esta cuestión de la participación, de la organización que ustedes reclaman, nos parece esencial para hacer efectivos los derechos humanos en general y específicamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y cualquier tribunal, y entre ellos la Corte Interamericana, tiene la obligación de escucharlos, de escucharlas, de tomar en cuenta sus opiniones y de que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes sea un elemento fundamental, un interés prioritario a tener en cuenta en cada una de las decisiones que se toman en materia de derechos de infancia. Yo les digo que es un día especial para pensar sobre estas cosas, pero sobre todo para proyectarnos hacia el futuro, y que la pandemia lo que ha hecho es detectar una serie de necesidades que estaban como invisibilizadas a raíz de la globalización del mundo, etcétera, etcétera. Hemos descubierto que hay millones y millones de personas en la región que si no salen de sus casas diariamente a ganarse su sustento diario, no se pueden mantener y satisfacer sus necesidades básicas, las propias y las de sus familias, y que esto es un gran debe que tienen nuestras sociedades y que en el futuro va a tener que ser atendido en un mundo post-pandemia que sea mucho más justo, mucho más participativo y mucho más igualitario. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo, y muchas gracias a todas y todas las personas que nos hicieron parte del primer bloque y del segundo bloque, haciéndonos sus saberes sobre qué nos hace falta en temas de derechos y a qué aspiramos. A continuación vamos a trasladarnos al bloque número 3. En este es la expresión de compromisos recíprocos en función de expectativas de cada parte. Para ello voy a generar una primera pregunta tanto para los representantes de la Red Mía y Plataforma NAPES,
¿Qué aspiran los niños, niñas y adolescentes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aporte en materia de la protección de sus derechos priorizados y sus derechos que les hacen falta? ¿A qué se comprometen? Arrancamos con NAPE, si quieren, Manuel. Como adolescentes nos comprometemos a difundir este documento a niños, niñas y adolescentes que viven en esta situación y no saben cuáles son sus derechos. También a escucharlos y que sepan que lo que a ellos les pasa también les pasa a otros niños, niñas y adolescentes de otros lugares y países. Que no sientan vergüenza por tener un familiar privado de libertad, que ellos no son responsables de esa situación. Héctor. Antes de terminar, quisiéramos agradecer esta oportunidad y pedirles a ustedes que como jueces puedan tomar en cuenta nuestra opinión y puedan dar recomendaciones a nuestros países para que tomen en cuenta nuestra realidad. Gracias. Y como vocero de muchos niños, niñas y adolescentes, una frase que dice así: soy un niño que ha crecido rápido y que no se le han respetado sus derechos. Gracias. Perfecto, muchas gracias Héctor y Manuel por sus intervenciones. Los compañeros de la Red NIAS, si gustan hacer su intervención, en total tenemos 3 minutos para hacer las mismas. Bueno, como Red NIAS nos comprometemos a seguir promoviendo nuestros derechos y a denunciar a las instancias correspondientes, ya sea locales o internacionales, y a que las instancias como la Corte sigan apoyándonos en garantizar nuestros derechos. Como Red NIAS, como NAPES, estamos muy agradecidos por este espacio de participación. Esperamos que sigan trabajando por el cumplimiento de nuestros derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, también quiero hacer un extensivo agradecimiento por tomar nuestras voces, asimismo motivarlos a que sigamos comprometidos en esta plena lucha de la plena garantía de nuestros derechos. Desde el Estado, sociedad y familia, unir fuerzas para poder llegar a leyes sólidas que verdaderamente puedan en su accionar sean efectivas para la plena garantía de sus derechos y sobre todo que se respete ese interés superior del niño del cual nosotros gozamos. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por sus intervenciones. A continuación tenemos también la palabra para don Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que expresará también sus compromisos en representación de la Corte. Adelante, don Ricardo. En primer lugar, agradecer, somos nosotros los agradecidos a los niños, niñas y adolescentes por sus aportes, por habernos vertido sus opiniones, y decirles que este es el segundo diálogo que tenemos. Tuvimos uno en el 2019, ahora en el 2020, y el compromiso es que la Corte va a seguir dialogando con los niños, niñas y adolescentes de manera regular. Vamos a institucionalizar este diálogo. Nos comprometemos a seguir protegiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como también es nuestra función, a difundir ampliamente la publicación que ustedes nos han hecho llegar. La vamos a incluir en nuestra página, es un aporte que consideramos realmente importante, y a facilitar de la manera más amplia que podamos y que esté a nuestro alcance en el plano reglamentario la participación de ustedes en el marco de los procesos que se siguen adelante ante la Corte, sea en materia consultiva como en materia contenciosa. Así que esos son los compromisos que la Corte asume a seguir adelante en esta línea de trabajo que nos parece fundamental, y manifestar nuestro deseo de que futuros encuentros puedan ser un intercambio menos formal de ideas y donde pueda haber un diálogo y sobre todo un debate con el tiempo necesario para que cada uno desarrolle sus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo, y muchas gracias a los niños, niñas y adolescentes que participaron también de estos compromisos.
La siguiente pregunta va para don Ricardo Pérez Manrique. ¿Qué interesaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las redes de niños, niñas y adolescentes aporten para ampliar su visión, su conocimiento sobre el estado de los derechos de las personas menores de edad en la región y qué seguimiento se comprometen a dar desde la Corte? Adelante, don Ricardo. Bueno, creo que lo dije al contestar la anterior pregunta. Nos parece fundamental que haya aportes desde la organización y desde el ejercicio del derecho de participación a nuestro trabajo en la Corte. Nos comprometemos a que los temas que ustedes planteen sean debidamente estudiados y considerados, a incorporarlos a nuestra jurisprudencia en la medida que es una opinión relevante a los efectos de resolver las cuestiones que tenemos estudio, y realmente creemos que este aporte va a significar, como estos diálogos ya significan una medida cualitativa, una medida de calidad en cuanto a los elementos que nosotros tenemos para dictar decisiones y para nuestras intervenciones. Nos parece que en el futuro desarrollar y profundizar en esta línea de trabajo va a mejorar sustancialmente el contenido de las decisiones que tengamos que adoptar. Muchas gracias, don Ricardo. Muchas gracias a los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias a las personas que acompañaron a los niños y a las diferentes organizaciones, tanto la plataforma NAPLES como la organización de Red NIAS. Para mí es un honor y también reiterar el compromiso y el apoyo de la Fundación Pan y Amor y de Save the Children en el apoyo a los compromisos tanto adquiridos por las personas menores de edad de las diferentes regiones y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que de esta manera reiteramos el apoyo de la Fundación Pan y Amor Costa Rica y Save the Children. Para el siguiente bloque me complace también presentar, para mí es un honor, presentar a quien una persona tiene muchísimos años en el tema de niñez y adolescencia defendiendo dentro de Costa Rica, compañera del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia hace algunos años atrás, y hoy ministra de Niñez y Adolescencia y presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Le doy el pase a doña Gladys Jiménez, quien en su condición de ministra nos dará sus reflexiones en relación a este lindo encuentro y tan importante. Adelante, doña Gladys. Gracias, Keylor. Un gusto verte dirigiendo este evento. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy han estado en línea siguiendo este diálogo tan importante entre los niños, niñas y adolescentes y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Un especial saludo al juez Ricardo Pérez Manrique y a la comitiva de la Corte que hoy le acompaña. Quiero felicitar a la Corte muy en especial por la apertura que están brindando en este acto y que sé que es parte de los procesos que tiene la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como parte de sus funciones. Quiero también externar mi felicitación a los adolescentes, a los niños y a las niñas perdón, de la región que han venido participando muy activamente en este acto. Al señor Jorge Freire, el director regional de Save the Children, a doña Milena Grillo, directora de Fundación Pan y Amor, que siempre trabajan de manera muy proactiva con cada uno de los estados, precisamente para llevar iniciativas que potencien los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Agradecerles a todos los adolescentes que han participado hoy y en la red, y en especial quiero resaltar la participación hoy de Ashley Bermúdez, de Brian Quesada y de Esmeralda Porras, que han estado participando de este evento como observadores especiales y que integran el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia de Costa Rica. Quiero por otra parte agradecer la invitación que se me cursó para participar de este diálogo de niños, niñas y adolescentes y que se realiza en un momento muy coyuntural, precisamente hoy que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también recientemente en la conmemoración del 31 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Espacios como este son vitales para una garantía efectiva de los derechos contenidos tanto en la Convención Americana de los Derechos Humanos, además como en la Convención sobre los Derechos del Niño. El cambio de paradigma de la doctrina de la protección especial
a la del desarrollo integral, nos plantea retos muy importantes para el reconocimiento de los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes como sujetos de derecho y la consideración de los principios fundamentales al derecho al interés superior, no discriminación, la vida, la supervivencia y el desarrollo. Y uno muy importante que es el que estamos tratando de fortalecer el día de hoy y es el derecho a la participación. El día de hoy los niños y adolescentes que han participado han puesto de manifiesto que es muy importante para garantizar el derecho a la participación, conocer los instrumentos jurídicos a nivel internacional con los que se cuenta para hacer valer los derechos contenidos en los distintos instrumentos internacionales, por lo que me parece muy emblemático que sean ellos los que hayan presentado ese cuadernillo que tuve el gusto de poder revisarlo y me parece que está hecho de tal manera que es de fácil uso y poder entender cuáles son esos derechos fundamentales y cuál es esa jurisprudencia que hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado en relación con los derechos. Resalto la participación de Rebeca Arévalo cuando habló de que los derechos son universales, son complementarios y que todavía tenemos grandes desafíos para implementarlos. La participación de los adolescentes giró en torno a 5 derechos más 1 que están desarrollados en ese cuadernillo. Gilma Delgado resaltó el derecho a la participación, a la no discriminación, a la vida y planteó una serie de elementos que deben ser considerados por cada uno de nosotros. Habló de la violencia que se da al derecho a la integridad física y emocional, a la violación a los derechos al acceso a la justicia, que es sumamente importante de resaltar. Mónica Duarte nos habló del derecho a la libertad personal y apuntaron a la necesidad de que se respete su derecho a la libertad de decidir, a no ser separados de sus familias. Y nos mencionaron también el derecho que se coarta de no poder movilizarse por la situación que viven en sus países, en especial mencionaron a las pandillas. Mónica Duarte también resaltó el derecho al acceso a la información y a la participación y el derecho a ser informados. Rebeca también resaltó el derecho a la educación, un derecho que particularmente nos debe llamar a la reflexión, porque cuando creemos que este es uno de los principales derechos que ha sido garantizado por los estados ante situaciones extraordinarias como la pandemia, nos lleva a la reflexión de grandes brechas que tenemos que enfrentar. Una de esas brechas, y que los adolescentes plantearon muy bien, es la brecha de la tecnología y del acceso a la información y a continuar en el sistema educativo ante la limitación que tenemos hoy del distanciamiento social que se ha venido dando y adoptando por los distintos países. Rebeca también resaltó el derecho a la salud como un derecho que hay que priorizar y que no puede dejarse de lado, que hay otros derechos asociados que con ocasión también de la pandemia han venido siendo afectados. Manuel y Héctor resaltaron la importancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando tienen familiares privados de libertad y hicieron énfasis al derecho a la participación. No voy a referirme en particular a lo que la señora Romina, Patricia, Ariana y don Ricardo hicieron de la devolución de las situaciones violatorias de los derechos que los niños y niñas expusieron, pero me parece que hay un gran compromiso de parte de la Corte Interamericana de incluir a los niños y niñas y adolescentes en este diálogo y que sean parte de las consideraciones que toman cuando hacen elaboran la jurisprudencia de la Corte. Quiero resaltar lo emblemático de este acto donde hay interlocución de los niños, niñas y adolescentes y de los miembros de la Corte. Esto es muy valioso y da cuenta de la importancia de seguir potenciando distintas formas de diálogo, de encuentro y de participación en torno al ejercicio de los derechos. Me parece también muy importante que se haya reflexionado en torno a 5 preguntas claves, a 3 preguntas claves. Por el tiempo no me voy a referir a cada una de ellas. Creo que quedó muy claramente planteado cuáles son aquellos otros derechos
sobre los que tal vez la Corte no se ha pronunciado, porque no han habido casos en los que haya que pronunciarse, pero que los niños, niñas y adolescentes han resaltado acá que son importantes que sean considerados, ya sea en las opiniones consultivas que se emitan o en algunos otros instrumentos. Resalto el compromiso de la Corte expresada por don Ricardo a seguir dialogando con los niños y niñas, a seguir potenciando los derechos de los niños y niñas, a difundir el documento que hoy ellos entregaron, a seguir participando de forma amplia en el marco de los procesos que sigue la Corte. Compromisos que nos parecen sumamente relevantes. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Iniciativas como estas resalto que deben ser potenciadas y deben ser replicadas. Garantizar el derecho a la justicia y a la participación es fundamental. Rescato la apertura de la Corte Interamericana para decir a los niños y a las niñas que son sujetos de derecho y que por tanto tenemos un reto muy importante en los estados de garantizarlos. Hago un llamado a replantear la forma en que respondemos a las realidades cambiantes que hoy en torno a la respuesta de la emergencia sanitaria, social y económica tiene una afectación diferenciada en los niños y niñas. Y nos cuesta mucho a los estados darnos cuenta de que las respuestas tienen que considerar estas particularidades especiales de afectación a nuestros niños y niñas. Y una última reflexión es que el enfoque de género e interseccional que mencionaron los adolescentes ahora en relación con los niños con discapacidad, los niños y niñas migrantes, los niños y niñas afrodescendientes, son fundamentales en el análisis y en la respuesta que brindemos los estados ante cada una de las situaciones. Y de igual forma, escuchar a los niños y a las niñas y saber cómo viven y cómo ejercen sus derechos y cuáles son esas limitaciones, creo que es parte de las reflexiones de la Corte Interamericana en la emisión de las opiniones consultivas y en el desarrollo de la jurisprudencia. Pues como dijo hoy Rebeca, y quiero terminar con la frase de Rebeca, nada sobre nosotros sin nosotros. Y hoy todavía permea una visión adultocéntrica que debemos dejar de que prive en las decisiones y en la toma de decisiones más importantes. El derecho a la participación es importante destacarlo, resaltarlo y que realmente se ejerza por los niños, niñas, adolescentes. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias, doña Gladys, por las reflexiones y las impresiones en relación a este encuentro de niños, niñas y adolescentes con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, le traslado la palabra al juez don Ricardo Pérez Manrique, quien nos dará unas palabras de cierre en representación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, don Ricardo. Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento a la señora ministra por sus importantes palabras, a doña Gladys Jiménez, el reconocimiento a Milena Grillo por la participación de Pan y Amor, y a Jorge Freire por Save the Children, que durante muchos años hemos trabajado por el tema de derechos de infancia en nuestro país y luego a nivel internacional. No quiero perder la oportunidad tampoco de hacer un emocionado recuerdo de alguien que, como se dijo aquí, nos está acompañando, que es Gilda Pacheco, que fue tan importante en la reunión del año pasado y que hoy no nos acompaña físicamente. También quiero hacer un reconocimiento al equipo de la Corte, que está consustanciado y comprometido en la cuestión de los derechos de infancia. Quiero agradecer a Romina, a Javier Mariscurrena, que es un gran activista de esta materia, a Patricia, a Ariana y a toda la gente que de la Corte ha puesto mucho compromiso, mucha responsabilidad y mucho tiempo para que esto sea posible. Yo quiero destacar la importancia que esto ha tenido para la Corte, es decir, en este proceso de apertura que la Corte tiene, tratando de realizar el concepto de justicia abierta, es decir, de un tribunal de justicia que se abre a las opiniones, que se abre a la participación
de todas aquellas personas que en definitiva son destinatarias de sus decisiones. Como dije al principio, nuestro compromiso de seguir escuchando, de estar muy atentos con todos nuestros sentidos, pendientes de lo que dicen los niños, pendientes de niños, niñas y adolescentes, pendientes de sus opiniones para irlas incorporando a nuestra jurisprudencia, recordando que los principales obligados, como dice la propia Convención en su artículo 19, a la salvaguarda de los derechos de la infancia son la familia, la sociedad y el Estado, y en ese sentido esos coobligados, al igual como están establecidos o definidos en la Convención de Derechos del Niño, son quienes son llamados a hacer efectivos los derechos. Yo creo que en la región estamos ante muy grandes desafíos que tienen que ver fundamentalmente con asegurar las condiciones objetivas y materiales de subsistencia, pero también las condiciones objetivas y materiales de integración y de visibilización de la infancia en la vida cotidiana. Creo que con algún pensador contemporáneo que el gran riesgo de los grupos vulnerables es que el enorme desarrollo tecnológico y de las comunicaciones que se hace también fraccionadamente, es decir, hoy se está diciendo que las vacunas para el coronavirus van a inmunizar a un sector muy particular y privilegiado de la población en detrimento de millones de personas que pertenecen a grupos vulnerables. Y creo que el gran desafío de la hora es hacer visible lo invisible e impedir que estos sectores vulnerables y que la infancia, como un sector que requiere una protección especial, permanezca invisibilizada. Entonces, para esto le pedimos la ayuda primero y fundamentalmente a los niños, niñas y adolescentes, que se hagan oír, que expresen sus opiniones, que protesten cuando es necesario protestar, para que sean debidamente tenidos en cuenta. Y en segundo lugar, a las personas responsables, que desde el mundo, personas e instituciones responsables que desde el mundo adulto hagan posible amplificar estas voces y que recojan el contenido de estas voces. Es decir, estas son las palabras, el compromiso de que a no dudarlo en el 2021, en el 2022 y en los años siguientes vamos a tener diálogos como este, que aspiro a que sean con un nivel de profundidad mayor, con un tiempo mayor y con una más amplia participación de niños, niñas y adolescentes y de la propia Corte, y que el nuevo año nos encuentre con nuevos proyectos, nos encuentre haciendo efectivos los compromisos que se han desarrollado a través de estos derechos que han sido priorizados, pero también de aquellos derechos que se han descrito como imprescindibles, como todos los derechos, y que todavía no se han desarrollado adecuadamente en la jurisprudencia de la Corte. Finalmente, felicitar a Keylor por su excelente coordinación de este evento y los abrazo y las abrazo a todas y les deseo muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo y un 2021 mejor, más venturoso, con más participación y más justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo, por el reconocimiento y el espacio a la apertura no solo el diálogo, sino los compromisos reiterados por las diferentes organizaciones y representaciones que están acá. No quiero dejar pasar un agradecimiento a don Pablo Saavedra Alessandri, secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a doña Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Fundación Pan y Amor por la coordinación en conjunto con la Corte, también a la Red NAPES y a la Red NIAS, que se nos han unido con la coordinación también de Save the Children. Decía Ralph Nader, un gran defensor de derechos humanos en Estados Unidos, que la función del liderazgo es producir más líderes y no más seguidores. Yo hoy me voy ilusionado y con mucha esperanza de ver a estos niños, niñas y adolescentes que están acá, y uno de sus principales compromisos y de los derechos que nos hacían falta era más participación. Les agradezco una vez más el espacio a todas y todos ustedes por compartir con nosotros y nosotras, y de esta manera hacemos el cierre del evento, no sin antes despedirnos con un fuerte abrazo
y recordar cuidarnos entre todas y todos para este cierre de año y esperar podernos ver y abrazar en un futuro. Que tengan un muy buen lindo día. Hasta luego. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución.